Vamos a retomar el ciclo de salud cardiovascular con Cardiocentro de la Asociación Española y vamos a tocar un tema muy importante como el infarto agudo de miocardio. Aquí es fundamental reconocer los síntomas y consultar con la emergencia apenas estos se manifiestan, porque es algo que puede cambiar completamente el desenlace. Así que tener información y actuar correctamente literalmente nos puede salvar la vida. Y bueno, para hablar de eso nos acompaña el doctor Daniel Mayo. ¿Qué tal, Daniel? Hola. Buenos días. Mayo es jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista de Cardiocentro. Ya habías estado acá hace unos meses, ¿verdad? Es cierto. Bueno, sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte de los uruguayos. 24 personas mueren todos los días. ¿Ah? Y hablando de infarto específicamente, ¿cuántos hay y cuántas personas mueren por su causa? Bueno, mira, no hay registros exactamente confiables respecto a la cantidad de infartos, pero aproximadamente son tratados aproximadamente unos 15 infartos por día. Uh-huh. Algunos de esos pacientes que sufren infarto mueren antes, lo que se llama muerte súbita, mueren antes en su domicilio, que es un 30% de los pacientes. El resto llegan a los centros de asistencia y son tratados, muchos de ellos son tratados por nosotros. Es una pregunta obvia, pero ¿qué es el infarto? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Claro, el paciente comienza con síntomas que es una sensación de opresión intensa en el centro del pecho, sudoración, náuseas, a veces vómitos, la sensación de muerte, que eso se llama angoránimi, todo eso configura el infarto y es un dolor que es intenso y que no cede. ¿Y por qué se da? ¿Porque se taponean las arterias? Claro, lo que ocurre es que una de las arterias coronarias, que son las arterias del corazón, que tiene una placa de grasa, de colesterol, se tapa, termina tapándose con un coágulo. Entonces, la combinación de esas dos cosas, la placa preexistente y el coágulo que se forma por inestabilidad de la placa, tapan la arteria y hay una parte del músculo cardíaco que empieza a morirse. Ese es el infarto agudo de miocardio. Claro, y con el infarto masivo vos decías que un 30% que mueren. ¿Eso por qué? Porque tapa... no llegan al centro de asistencia, se tapa y bruscamente lo que hacen es una arritmia grave en el domicilio que es un paro cardíaco, termina en paro cardíaco, y eso provoca la muerte prácticamente inmediata que no da tiempo a asistirlo. ¿Y eso qué depende? ¿De la arteria que se haya tapado? ¿De la zona del corazón afectada? De la respuesta del corazón. Es independiente de todo lo externo, depende de qué irritabilidad tiene ese corazón, y a veces se te tapa un vaso muy pequeñito, sí, y te provoca una arritmia ventricular grave que te mata. No me digas. Hemos visto eso. Nos han llegado pacientes con obstrucciones de arterias pequeñísimas. Sí, y aún así murieron por eso. Claro, que los logran reanimar, porque a veces las emergencias que realmente responden muy rápidamente, las emergencias prehospitalarias, ¿no? Los reaniman en domicilio y los traen, y entonces vos decís, bueno, debe tener un infarto masivo, una arteria principal tapada, y no, y te encontrás que a veces de repente es una pequeñita arteria. Por eso la importancia de los síntomas, decíamos, el dolor en el pecho, puede ser en un brazo, principalmente el izquierdo, falta de aire, sudor frío, náuseas o mareo. En la mujer es distinto, ¿no? ¿Puede tener síntomas distintos? La mujer que también tiene esta patología, porque las mujeres no la reconocen como su principal causa de muerte y como una de las patologías más importantes que tienen síntomas diversos, más vagos, menos específicos. Puede ser un dolorimiento que no es del todo claro, que puede ser más de tipo puntada, una sensación de malestar. Es decir, que los síntomas no se presentan tan definidos como en el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que como en realidad existe la creencia de que la mujer no tiene enfermedades cardíacas. Creencia equivocada, ¿no? Claro, totalmente. Y que que no tienen enfermedades. Y los síntomas no son del todo claros. Sí. Se hace el diagnóstico más tardíamente, la reparación de lo que está alterado se hace más tardía y en consecuencia el tratamiento no es tan eficaz. Bueno, ahí entramos en algo que es fundamental, ¿no? Porque frente a los síntomas hay que consultar. El tiempo es vital. El tiempo es vital. Mira,
Nosotros tenemos un dicho que es la hora de oro. La primera hora del inicio de los síntomas, si nosotros logramos restablecer el flujo por la arteria tapada con medidas que se llaman angioplastia coronaria, si lo logramos, el corazón prácticamente queda casi sin secuelas, no pierde función. Mira. ¿No? Entonces, eso para nosotros es un objetivo muy importante, lograr que los pacientes hagan su diagnóstico de que pueden estar teniendo algo cardíaco, eso es primordial. Segundo, que el sistema sanitario colabore en que los pacientes nos lleguen rápidamente y estar nosotros preparados con un equipo de diversos tipos de formación, técnicos, médicos, enfermeros, licenciadas, para recibir ese paciente y hacerle la angioplastia coronaria de urgencia. Bueno, pues yo llamo a una emergencia, ¿no? Porque a alguien le dio un infarto, tiene Claro, dolor en el está pecho, etcétera. estos síntomas. ¿No es lo que hacen las emergencias, llevarlo a uno de esos lugares para atenderlos? Bueno, sí, en los hechos es lo que debería pasar. Pero ¿qué pasa? Porque además el Fondo Nacional de Recursos ha desregulado la llegada de los pacientes. Antes se exigía que la mutualista de la que son socios autorizara que fueran a un IMAI que no está en esa mutualista. El fondo liberó eso y dejó libre a elección, totalmente libre de los pacientes, a dónde ir. El punto es que las emergencias móviles todavía hoy siguen llevando al paciente con síntomas a la mutualista de donde son los prestadores integrales. Las emergencias móviles son prestadores parciales. Tendrían todo el derecho de llevar a sus pacientes con infarto a una sala de hemodinamia rápidamente, salteándose la puerta de emergencia, las mutualistas que no tienen sala de hemodinamia. Sala de hemodinamia es donde le pueden hacer una angioplastia, por ejemplo. Exacto. Ajá. Es el lugar donde nosotros trabajamos, donde estamos preparados para recibir ese paciente desde la casa a la sala donde le vamos a destapar la arteria. O sea, ustedes en Cardiocentro, ¿no? Hacen esas cosas y las hacen con afiliados de la Española, pero también lo pueden hacer con afiliados de cualquier institución. De cualquier institución, porque en realidad quien financia estos procedimientos es el Fondo Nacional de Recursos. Al paciente esto no le cuesta nada más. El paciente elige a dónde quiere que le hagan ese procedimiento, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos disponibles hoy en Uruguay? Porque hay nuevas tecnologías cuando se está frente a un infarto. Mira, con respecto a las tecnologías que nosotros aplicamos, en realidad hemos llegado a una madurez de la técnica en donde no hay mucho nuevo desde hace, suponete, 2 años. Pero es tan eficiente, yo te diría que esa es la mejor palabra, es tan eficiente la angioplastia que logra la desobstrucción completa de la arteria, restablece el flujo coronario te diría, en 10-15 minutos. En 10 a 15 minutos vos tenés el flujo normal, el paciente deja de tener los síntomas, el músculo deja de morirse a partir del momento en que le abriste la arteria y la recuperación y secuelas de ese paciente son muy, muy bajas si respetamos los tiempos. Esos que te decía, hay un tiempo máximo que es de 2 horas. De ahí para abajo, todo lo que sea para menos de 2 horas está bien. Todo lo que supere las 2 horas, ya sea por demora del paciente, por demora del sistema sanitario, eso es mala medicina, ¿no? Entonces me imagino que, con esto de las angioplastias, más allá de los fibrinolíticos... Los fibrinolíticos son muy buenos y deben ser usados en aquellos lugares donde los tiempos estos no pueden ser respetados. Por ejemplo, un paciente en el interior, lejos de un centro de este tipo. Y que con eso le disolvés el coágulo. Exacto. ¿no? Con el fibrinolítico. Ahora, esto se debe haber traducido en una disminución de las muertes a causa de un infarto en Uruguay. Sin lugar a dudas. La mortalidad cardiovascular por causa cardíaca, donde el infarto es el protagonista, ha disminuido notoriamente. Donde no ha disminuido tanto es en la cardiovascular, pero neurológica, porque todavía no se están haciendo bien el tratamiento de los infartos cerebrales desobstruyendo las arterias que van al cerebro. Sí, los ACV, Hay toda la intención del gobierno de hacerlo. Nosotros en nuestro centro estamos preparados para desarrollar esta actividad. Absolutamente. Tenemos los técnicos, la tecnología y los instrumentos para realizarlo. Entonces es importante trabajar, por supuesto, sobre los factores de riesgo, que la gente esté al tanto de estas cosas, ¿no? Que sepa, como estamos haciendo ahora, cómo identificar los síntomas, eso de la consulta precoz, como algo muy importante, ¿no?
Todavía hoy recibimos pacientes que nos dicen, doctor, aguanté lo más que pude, pero bueno, cuando ya no tenía... Claro. Eso es un error gravísimo. Cuando uno está con síntomas... Claro, que inmediatamente acuda, digamos, al Y lo lugar. otro muy importante es trabajar en las redes de asistencia para el que el paciente llegue directamente a las instituciones como Cardiocentro, Claro. que cuentan con un laboratorio de hemodinamia preparado y esperando a los pacientes con infarto. Tengo muchos mensajes, pero no tengo más tiempo. Uno cortito y al pie. Silvia dice, bueno, muy clara su información, muy importante su aporte para la prevención. Lo felicito, doctor Mayo, por su labor. Y César dice, ¿cuánto sirve la ergometría como predictor de infarto? La ergometría sirve como predictor de detector de enfermedad coronaria, no solo de infarto. Claro. En realidad te detecta aquellos pacientes que tienen obstrucciones de las arterias coronarias que pueden no estar complicadas con ese trombo, con ese coágulo. Es decir, que es un buen instrumento, es un instrumento muy barato, que puede generalizarse a la población. Muchos pacientes que tenían escasos síntomas o confusos, con esto se hace el diagnóstico. Es el electro de fuerza. El ¿no? electro de esfuerzo, exactamente. Bien. Bueno, muchas gracias al doctor Daniel Mayo, jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista de Cardiocentro. Gracias a Recordemos, ustedes. Cardiocentro de la Asociación Española se dedica precisamente al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y entre sus servicios incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología y estimulación cardíaca e imagenología cardíaca. Y pueden conocer todos los servicios y procedimientos que realiza Cardiocentro en su web, que es www.cardiocentro.uy. También están en Facebook y bueno, por consultas pueden llamar al 1920-7777. Daniel, gracias una vez más y Gracias, Nacho. hasta la próxima. Las cosas en su sitio.